Es una bendición que estemos delante del Señor en esta mañana para estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a pedir la dirección a nuestro Señor y vamos a hablar con Él siempre. Vamos a pedir de todo corazón de que Él nos guíe, nos pueda permitir aprender su palabra bendita. Amén. Esta palabra que es una bendición para nosotros. Y estos estudios también. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, confiamos plenamente en todo lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Señor, una bendición a todos mis hermanos que están en línea, que están viendo este video. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Hemos concluido el libro de Santiago. Hemos visto toda la enseñanza de la palabra en el libro de Santiago. Hemos podido meditar, reflexionar. Ahora vamos a entrar a otro libro. Vamos a hablar de las epístolas del apóstol Pedro. Es una obra muy linda, son dos cartas en las que vamos a estar reflexionando, meditando la palabra bendita de nuestro Dios. En la primera carta, bueno, el escritor es el apóstol Pedro de ambas cartas. La fecha de la primera carta probablemente en el año 63 después de Cristo. Y se refiere a la antigua ciudad. Bueno, nos habla, la palabra de Dios nos dice de que Pedro estuvo en Babilonia. ¿Y qué era Babilonia? Babilonia era una ciudad a orillas del Éufrates, ¿no? Era una ciudad donde en un principio era el rey Nabucodonosor. Luego estuvo guardada, podemos decir, vivían los persas, el rey Ciro. Entonces Babilonia era una ciudad muy grande. El tema que Pedro tiene en mente es sin duda los creyentes judíos de la dispersión, aquellos judíos que habían sido llevados cautivos, aquellos judíos que estaban viviendo quizá como en una prisión terrible y necesitaban volver a su tierra, necesitaban estar y pasaban momentos difíciles. Estas epístolas comprenden también a los creyentes gentiles. Eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Me gustaría que usted me acompañe para ir comprendiendo, ¿verdad? Versículo 10. El versículo 9 dice, está dirigiéndose a los judíos. Ustedes son linaje escogido, dice. Un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando hacemos lectura de este versículo 9, inmediatamente se nos viene lo que es el pueblo de Israel. Sin embargo, esta palabra es para todos en general. Y dice el verso 10, a vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quiénes no eran? No era pueblo, los gentiles. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, sigamos hablando acerca de la epístola de Pedro. Pedro realmente nos presenta a la iglesia gentil, ¿no? Presenta, dice, esta epístola está escrita desde una iglesia gentil. Ahí vamos a ver, en el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Pedro. A ver, hermanos, acompáñenme en la lectura, que dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. O sea, el apóstol Pedro escribió desde Babilonia. Era una ciudad gentil, y ahí había una iglesia cristiana, ¿no? De personas que creían en Dios, personas seguramente judíos que estaban esperando la misericordia de Dios.
entonces se presenta, dice, todo sobre la expiación. ¿Qué es la expiación? Ese es el pago. Alguien pagó el precio de nuestra salvación. La nota característica de Primera de Pedro es la preparación para obtener victoria sobre el sufrimiento. Quiero que me escuches esa palabra, sufrimiento. Esta palabra sufrimiento ocurre aquí como unas 15 veces. Ese es el término clave en la epístola. Cuando se habla de sufrimiento, dice, el pueblo de Dios sufre, usted conoce, el pueblo va a sufrir todo esto, porque sí, el pueblo de judío en ese tiempo sufría persecuciones, sufría discriminación y tantas cosas. La primera carta de Pedro se divide en 3 partes principales. La conducta y el sufrimiento cristiano a la luz de la plena salvación en Cristo. La conducta y el sufrimiento. ¿Ve? La segunda parte dice, la vida del creyente en vista de su septupla posición y del sufrimiento vicario de Cristo. 7 veces, quiere decir septupla. Quiere decir 7 veces el sufrimiento vicario de Cristo. En tercer lugar, el servicio cristiano a la luz de la venida del príncipe de los pastores. Entonces es una carta que nos habla profundamente. Y cuando nosotros entendemos esto, se cumplió la comisión que le fue dada por el Señor. En Lucas, vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 32 de la palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús predice la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, hijo. El Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, las pruebas vienen a los hijos de Dios. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor estaba profetizando lo que le iba a ocurrir a Pedro. Pedro, él decía, no, Señor, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo. Por eso el Señor le estaba diciendo, cuando seas confirmado, cuando tú vuelvas, debes predicar, debes enseñar. Entonces, hermanos, ese es este pasaje. Una vez purificado por medio del sufrimiento y madurado por la experiencia, podía pronunciar palabras de aliento a cristianos, a grupos cristianos que estaban pasando por duras pruebas. Las lecciones que él aprendió del Señor mismo, él las impartió a sus lectores. Y una parte que le dice, Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y así el Señor le pregunta, si me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta a los que van a venir, a los que van a creer. Entonces, hermanos, el versículo 12 del capítulo 5, miren, vamos a ver, de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Estamos tomando algunos versículos para mostrarnos, para hacernos ver de que hay algo especial en la enseñanza que quiere darnos la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. Dice, por conducto de Silvano, a quienes tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, el cual estáis.
En otras palabras, en este versículo 12 nos está hablando de que la verdadera gracia, la gracia de Cristo Jesús, es ministrada a todos quienes creen en el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Anima pasando, dice, demostrando que todo lo que se necesita para tener fuerza está provisto de la gracia de Dios. La gracia de Dios solamente nos puede animar, nos puede levantar. Por eso dice que Dios es de toda gracia. A ver el verso 10. Mas Dios dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y os establezca. Hermanos, vivimos un tiempo no muy fácil, un tiempo difícil. El cristiano, hermanos, es muy atribulado. El cristiano pasa momentos difíciles, pero no es para desanimarnos, ¿verdad? Es para entender que la gracia de Dios siempre nos va a levantar. Amén. Entonces, podemos decir, hermanos, el tema principal de esta epístola, esta primera epístola, nos habla de la suficiente gracia divina, que la gracia de Dios es suficiente y su aplicación es práctica para la vida cristiana, para soportar la prueba y el sufrimiento. Ahora, ¿por qué fue escrita? Para animar a los creyentes, para decirles, no se preocupen. Si hay sufrimiento, no se preocupen. Más bien debemos animarnos a la santidad. ¿Cuándo fue escrita? En el año 63 después de Cristo. ¿Dónde fue escrita? Escrita en Babilonia. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta primera epístola. Ahora, cuando veamos algo más adelante, vamos a estar viendo la segunda epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro trata de un peligro fuera de la iglesia. Qué interesante, hermanos. Aquí en la primera epístola el apóstol Pedro nos habla de que hay un peligro dentro de la iglesia. Las persecuciones. Dentro de la iglesia hay persecuciones. La iglesia está perseguida. La iglesia es, porque estamos en una ciudad gentil, hay persecuciones. Así también hoy en día los cristianos pasamos momentos difíciles. En la segunda epístola, Pedro nos habla de que dentro de la iglesia hay una falsa doctrina. ¿Se entiende, verdad? En la primera carta nos habla de que va a haber persecuciones, pero dentro de la iglesia. Y en la segunda epístola nos habla de que hay una falsa doctrina. Alguien ha entendido mal la palabra de Dios. Alguien no ha comprendido lo que es la enseñanza cristiana. Pero hoy quedaremos en lo que dice en la primera epístola de Pedro. Entonces, hermanos, es una palabra muy linda. Vamos a hablar, ya vamos a entrar a lo que dice la primera epístola de Pedro. Bueno, tenemos un tiempo más todavía para poder explicar lo que dice esta primera parte. Hemos dicho de que se nos va, la primera división de la primera epístola de Pedro es la conducta y el sufrimiento cristiano a la luz de la salvación en Cristo. Dice, conducta al sufrimiento del cristiano a la luz de la plena salvación en Cristo. Empieza diciéndonos Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? A los expatriados, a los que han salido de su patria, de la dispersión en el Ponto. ¿Dónde estaban? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí estaban los expatriados. Habían sido llevados cautivos de Israel, los sacaron. Ahora dice el verso 2, dice, elegidos según la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Es el conocimiento de Dios. La ciencia es el conocimiento pleno de Dios. Según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicadas. ¿Por qué nos habla de la elección? Dios nos elige, hermanos. El Señor nos hace una elección. Cuando nos habla de elección debemos pensar siempre de que somos electos, somos elegidos, somos escogidos por Dios. Por eso dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros podemos querer decir, no, yo sé que soy cristiano, pero no depende de ti, depende de Dios. Él nos elige, Él nos escoge. Se usa para indicar un acto de elegir por parte de Dios, con referencia a una divina elección. En sentido colectivo, Dios ha elegido ¿a quién? A la nación de Israel. Dios los ha elegido como su pueblo. O también a la iglesia, Dios nos ha elegido. Pero en el sentido individual, la elección es según el conocimiento de Dios. Y es complementado por la gracia, no por el mérito humano. Miren, hermanos, qué clara es la palabra en decirnos eso. Cuando Dios elige, no es por mérito de uno, sino es por la gracia de Dios. La elección procede de la voluntad divina, viene de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la elección es un acto que solamente viene de Dios. Él escoge a individuos, a personas, para algo especial. Miren, hermanos, la elección de Dios es grande, hermanos. A unos, como dice en Efesios, los elige para darles ministerios, para darles dones especiales. A unos los elige para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en Corintios nos habla de que Dios nos elige para darnos dones, dones de sabiduría, dones de sanidad, dones de bendiciones, dones de misericordia y tantas cosas lindas. Por eso el que nos elige es Dios. ¿Qué le parece? A mí me parece interesante lo que Dios nos dice. Elegido según la presencia de Dios. Padre en santificación. ¿Cómo nos elige? En santidad. Porque Él es santo. Él nos elige en su santidad, nos elige a nosotros. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Miren, cuando se estaba refiriendo a los expatriados de la dispersión, les dice, ustedes han sido elegidos. Ya sea en las ciudades que se encuentren en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos vuelto a nacer espiritualmente para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo nuestro Señor fue crucificado, muerto, sepultado, pero resucitó, dice, de entre los muertos. ¿Para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada. Una herencia incorruptible, que no se corrompe, que no se contamina. Inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. No se marchita esa herencia. No es como una planta que se seca. Se seca porque no tiene agua y ahí murió, ¿verdad? No, dice. No es corruptible, no es contaminada, tampoco se marchita, es reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia está para nosotros en los cielos. Por eso el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros.
En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Muchos lugares hay para ustedes. Estoy yendo a preparar. Hermanos, debe haber un lugarcito para nosotros, para ti, para mí. Un lugar, dice. Que sois guardados por el poder de Dios. Mediante la fe, dice. El Señor nos guarda mediante la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, hermano. Muy pronto nuestro Señor vuelve, ¿verdad? Amén, sí, sí. Y va a llevar a la iglesia. Nos va a llevar. Nosotros tenemos que tener esa fe, esa certeza de que el Señor nos va a llevar. Eso va a ser manifestado en el tiempo postrero. En lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, hermanos, hay pruebas. Hay pruebas en la salud. Hay pruebas a veces hasta en lo económico, en lo material. Hay pruebas en la familia. A veces hay momentos difíciles que pasamos. Porque no todos nos van a entender, hermanos. No todos comprenden que nosotros tenemos fe en Dios. A algunos parece una burla. Algunos dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo tú vas a volverte cristiano? ¿Cómo vas a decir de que ahora solamente en Dios debemos confiar? Sí, la palabra nos enseña eso, que solamente tenemos un solo Dios. Dios manifestado como Padre, como Dios Espíritu, Dios Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Para que sometida a prueba, dice, vuestra fe. El Señor siempre va a probar nuestra fe, hermanos, para ver cuánto confiamos en el Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. El sufrimiento de Pedro, hermanos, es una muestra de que somos probados también nosotros. Pedro pasó un momento bien difícil. Acabamos de leer, ¿verdad? Acabamos de ver en Lucas de que Pedro le negó al Señor 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Tú estabas con ellos? No. Te equivocas. ¿Tú eres uno de ellos? No. Yo no conozco. Tú eres de Cristo. No lo conozco. Uy, qué tremendo, hermano. Si usted medita, analiza, hermanos, Pedro se habría perdido. Pero Dios tuvo misericordia porque Pedro se arrepintió, ¿verdad? Pedro lloró amargamente. ¿Cómo pude hacer eso a Dios? Mi Señor. Hermanos, con su boca había traicionado al Señor. Dice, a ver, volvamos a leer el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, puede terminar, se prueba con fuego. Escuche eso, hermanos. El fuego prueba al oro, ¿verdad? Para ver si hay pureza en ese oro. El fuego también, hermanos, puede probarnos a nosotros si nosotros somos genuinos, cristianos delante del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que ser receptivos a la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, de que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. No es nuestro capricho, no es lo que queremos nosotros. Nosotros podemos decir, no, pero yo quiero así, Señor, yo quiero estar así, o yo soy así de esta persona, o voy a viajar, voy a hacer tal cosa. Si Dios quiere, hermano. Dice que Dios nos prueba, dice, con fuego, para que se haya en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, para que seamos hallados en alabanza de Dios, en gloria y honra. ¿A quién amáis sin haberle visto?
en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Lo vemos a Dios? No, no lo vemos, hermanos. No lo vemos a Dios. Pero nuestra fe está en nuestro corazón. Hermanos, y nosotros decimos, Dios es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la prueba clara en la vida nuestra. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios nos cambió. Dios nos hizo diferentes. Amén, Señor. De lo torcido que estuvimos caminando, hermanos, ahora ya podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque, hermanos, muchos de nosotros, muchos cristianos de nosotros, hermanos, estando en lugares de pecado, en delitos terribles, Dios nos sacó de ahí para decirnos, mi hijo eres. Yo te he dado una ropa nueva. ¿Se acuerda del hijo pródigo, verdad? El hijo pródigo que había ido a gastar todo lo que era de su padre. Cuando le dijo, padre, dame la herencia, quiero ir a disfrutar, quiero ir a gastar. Así también muchos de nosotros hemos ido a gastar, a querer disfrutar en el mundo. Hermanos, pero un día Dios en su misericordia dice, el Señor vino por la una que se había perdido, por aquella oveja que se había descarriado. Él dejó, dice, en el aprisco las 99 y vino por la una que se había perdido. Éramos tú y yo, esa oveja. Esa oveja que el Señor dice que fue a buscarla con su cayado, hermanos, y cuando estuvimos en peligro de caer al barranco nos jaló. Con su cayado nos tomó del cuello y nos dijo, ven ovejita, eres mi ovejita, eres la oveja del reino de Dios. Y nos tomó. Qué felicidad, ¿verdad? Por eso dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué lindo, hermanos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dijo, voy a ir a mi casa, voy a volver a mi padre. Le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Y que no soy digno de ser llamado su hijo. Que me tomen, no importa, como uno de sus empleados. Cuando va, llega, el Padre lo está esperando con los brazos abiertos. Así Dios nos espera, con los brazos abiertos, para que seamos de la familia de Dios. Nos abraza y nos dice, hijo mío, bien, eras perdido, estabas extraviado en el pecado, pero ahora has vuelto a la casa. Ahora estás conmigo. Traigan el mejor vestido para él. Denle un anillo. Cáncenle con el mejor calzado. Denle la mejor ropa. Hagamos fiesta, porque mi hijo era perdido y ahora ha vuelto. Hagamos fiesta, porque tenemos la alegría de que nuestro hijo ha vuelto. Así es, hermanos. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así, hermanos, hemos obtenido la salvación de nuestra fe. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí. Miren qué hermoso. Está muy hermoso esta escritura. Esta palabra, esta epístola, hermanos, nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer decir, Señor, reconozco, ahora sí sé quién soy para ti. Soy tu hijo. Soy tu hijo que tú me has rescatado, que tú me has elegido, que tú me has sacado, Señor, así como esa ovejita perdida. Me has tomado, Señor, para ser tu hijo. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos primeros versículos de este capítulo 1 de Primera de Pedro. Señor, en que tú nos muestras cómo nos has elegido, cómo nos has escogido, Señor. Dios mío, en un momento difícil, Señor, reconocemos, Padre, que estuvimos perdidos en el pecado. Perdidos, Señor, Dios mío, sin saber qué hacer, pero tú, Señor, tocaste nuestro corazón y nos dijiste, mi hijo eres. Señor, gracias, Padre. Gracias por darnos la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Amén, mis hermanos. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a continuar a partir del verso 9, 10, adelante. Vamos a estar viendo lo que Dios nos quiere enseñar. Que Dios los bendiga, hermanos. Estaremos el día de mañana. Amén, amén.